Buenas noches, Dios los bendiga. Queremos compartir un poco de la palabra de Dios con ustedes. Hay un pasaje en Romanos capítulo 5 que dice lo siguiente. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, no sé si tú te habías puesto a pensar qué sucederá en el momento de que tú mueras. No es algo que yo desee, pero es algo que va a suceder en algún momento. Y la Biblia dice, mis amados, esta palabra o estas palabras que les leí se me hacen importantes porque dice que cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. La pregunta en esta noche que yo te haría y que quisiera que tú te hicieras es si tú eres hijo o hija de Dios. Nos han hecho creer que todo aquel hombre que viene al mundo es un hijo de Dios. De hecho, ahorita platicamos con una embarazada que aún no se alivia y pues uno dice, bueno, es que desde que uno nace es hijo de Dios. Pero la Biblia dice que el ser humano es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La Biblia dice un poco antes que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda y que no hay quien busque a Dios. Que la realidad es que nuestras vidas están de continuo, nuestro corazón en hacer el mal. Tú te das cuenta que entre más vas creciendo, vas haciendo más cosas malas. ¿Y es por qué? Porque nuestra inclinación o nuestro libre albedrío está inclinado al mal, al pecado. Aun cuando Adán y Eva, Dios los pone en un lugar donde no les hacía falta nada, había un árbol del cual no debían comer y ellos comieron porque su corazón estaba inclinado a ser como Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la Biblia dice que el ser humano ha estado en problemas con Dios. Dice aquí más adelante que el pecado entró en el mundo por un hombre y por medio de un hombre el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La Biblia habla, mis amados, de una muerte en el ser humano desde que está en el vientre de su madre. Dice la Biblia que el ser humano está muerto espiritualmente. Es por eso que tu naturaleza y la mía son a robar, a mentir, a engañar, a adulterar, a codiciar, a maldecir, a odiar, porque estamos muertos. Espiritualmente el ser humano está muerto. ¿Y cuál es el remedio? El remedio de todo, de esta situación, es Cristo. La Biblia dice, poco antes, en un pasaje, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la Biblia dice que el problema del pecado únicamente Cristo lo resolvió. La Biblia también dice que en el momento que tú y yo moramos, habrá dos lugares en el cual abriremos los ojos unos y otros. Y la Biblia dice que al momento de que tú llegues a ese lugar ya no habrá salida de salir de ahí. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de un infierno y de un cielo, o de un infierno o de un lago de fuego y una vida eterna o un paraíso? Porque Dios es justo. Y dice la Biblia también que a Dios no podemos burlarlo, o no podemos burlarnos de Él. Tal vez podamos burlarnos de los padres, de la esposa, del esposo, de alguien más, pero de Dios, dice la Biblia, mis amados, que nadie se burla. Ahora, es ahí que viene esta buena noticia. Dice aquí, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y poco después dice que éramos enemigos. Ahora, ¿cómo Dios reconcilia a alguien que es su enemigo con Él? A través de la muerte de su Hijo. Ahora, esto es bien importante porque probablemente tú dices, bueno, Jesús murió en una cruz, pero Él lo hizo porque Él quiso. La Biblia dice que Cristo vino a dar su vida por muchos, no por todas las personas, porque no todas las personas creerán en Él. Pero la Biblia dice que Jesús hizo un solo sacrificio y que Él ya no pide más sacrificios, que Él quiere que sus enemigos se arrepientan y crean en Él para poder ser adoptados como hijos de Dios. Y es por eso que yo vengo a compartirte esta noche este mensaje. Esto yo lo entendí hace algunos años y al leer la Biblia es muy clara. La Biblia dice que todos estamos camino al infierno, todos, pequeños, grandes, adultos, hombres, mujeres, niños, todos, porque somos pecadores, somos enemigos de Dios, hijos de ira, dice la Biblia. Pero este mensaje llama mi atención porque dice que Dios demuestra su amor. ¿Cómo lo demuestra Dios? Enviando a su Hijo, a Jesucristo, que es Dios, es igual a Dios, es hijo de Dios, pero es igual a Dios, que vino a esta tierra, nació de María, la Virgen, a una edad muy corta, vivió una vida perfecta, Cristo, y cuando Cristo muere en la cruz,
Él recibe nuestro castigo. Dice la Biblia, en un pasaje que regularmente me gusta recordar, que Dios estaba enemistado con nosotros, por lo tanto tenía que castigar a alguien, y la persona con la que Dios trató fue con Cristo, su propio Hijo. Escuchen lo que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3. Dice lo siguiente: ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano. Y llama mi atención porque dice el profeta Jeremías que Cristo iba a experimentar lo que tú y yo necesitamos experimentar. Hagan de cuenta que cuando Cristo estaba en la cruz, las veces que yo mentí, que tú robaste, que engañamos, que codiciamos, que desobedecimos a nuestros padres, se le ponen a Cristo en su cuerpo. Dios lo aplasta como si fuera un pecador, a pesar de que Cristo no había pecado, pero lo hizo para reconciliarnos con Él. Entonces, ¿cómo un pecador o una pecadora puede reconciliarse con un Dios que es santo? A través de Jesucristo, únicamente. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él vino a salvar pecadores. Él no vino a salvar personas religiosas o personas que no pecaran. No, Él vino por malos padres, malos hijos, malos amigos, malos hermanos, asesinos, violadores, mentirosos, ladrones. Ponle el nombre que quieras y el pecado que quieras. Y la Biblia dice que los pecados nuestros son muchos, pero la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es el Hijo perfecto de Dios, de hecho la Biblia dice que Él es su Hijo amado en el cual se complace, Dios tuvo que tratar con Él para darnos salvación a nosotros. Y es por eso que ahora tú y yo tenemos la oportunidad el día de hoy de ponernos a cuentas con Dios, de que podemos estar esperando, bueno, tal vez yo no voy a morir, tal vez va a morir alguien más, pero la Biblia dice, mis amados, que es Dios el que da y es Dios el que quita la vida. Nadie la quita, es Dios, no es el diablo, no es la muerte, es Dios el que va a determinar cuántos años, cuántos días, cuántos meses vamos a vivir. Y la Biblia dice que antes de que tú y yo experimentemos la muerte, nos tenemos que poner a cuentas con Dios. Ahora, la Biblia también dice en este pasaje que Dios cerró sus oídos a la oración de Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús decía, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque al estar cubierto o lleno de pecado por nuestro pecado, era como si Dios lo estuviera ignorando y lo estuviera castigando por nuestra culpa. Y es por eso que cuando Jesús muere, la Biblia dice que Él dijo unas últimas palabras: consumado es. Y es por eso que el pasaje que te leía, que Dios muestra su amor para con nosotros, es que aún parte del amor de Dios es que castigó a su propio Hijo. Probablemente tú digas, bueno, yo soy un padre y yo no castigaría a mi hijo así. Bueno, tal vez somos malos padres, porque Dios, que es un Padre perfecto, derramó toda su ira en su Hijo para darnos salvación a ti y a mí. Ahora, ¿de qué manera entonces Dios trató? Pues trató castigando a su propio Hijo para tener salvación tú y yo, para que el día de hoy podamos estar a cuentas con Dios. Probablemente tú no lo has hecho, o tú lo has hecho a tu manera, o tú lo has hecho haciendo un sacrificio. Bueno, la Biblia no te llama a hacer sacrificios. La Biblia te llama a que te arrepientas, le pidas perdón a Dios, confieses tus pecados a Dios a través de Cristo, que es el mediador, y creas en que Cristo pagó tu deuda. Ahora, la Biblia dice también que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Es por eso que cuando Jesús muere y lo atraviesan con una lanza, dicen que al final lo único que salió fue agua. Ya no había más sangre. Y la Biblia dice también que al tercer día, después de que Jesús fue sepultado, Él resucitó. Y la Biblia dice que Jesús no se quedó en la tumba porque Él tenía que levantarse de los muertos para que ahora nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque la Biblia dice que Jesucristo se sentó a la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo Jesús ahorita? Una buena noticia: Él no está en una cruz, Él no está en una tumba, Él está vivo, sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué quiere decir que está sentado? Que Él ya terminó la obra. Está sentado porque Él ya acabó. Él está esperando a que tú y yo nos arrepintamos, porque dice la Biblia que cuando Jesús regrese, Él se va a poner de pie. ¿Y saben por qué se va a poner de pie? Porque va a venir a juzgar vivos y muertos, y su reino no va a tener fin. Pero mientras, por el día de hoy, Él está sentado, Él está esperando a que tú y yo le pidamos perdón, creamos en Él, reconozcamos que siendo un pecador, Él murió y dio su vida por mí, para que ahora podamos tener salvación y vida eterna.
Nuevamente, la salvación es un regalo de Dios. No cuesta dinero. Si te han pedido dinero alguna vez, no les creas. La salvación a Cristo le costó toda su vida, toda su sangre, muriendo en nuestro lugar. Pero dice la Biblia también que ahora Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y que Él ahora está siendo paciente con nosotros. Así que, nuevamente, ¿qué tienes que hacer? Pídele perdón a Dios. Cree en Cristo. Nuevamente, no sabemos cuánto vamos a vivir. Podríamos morir hoy. Y el problema no es morir. De hecho, dice Jesús que el que cree en Él, el que cree, no dice el que hace obras. El que cree en Él, aunque muera, vivirá. Que el que cree en Él no morirá jamás. Imagínense eso. Es por eso que aun cuando los apóstoles, San Pedro, San Pablo, San Judas Tadeo, las mujeres que estaban a su alrededor, morían, ellas sabían que ellas iban a cerrar los ojos y los iban a abrir viéndolo a Él cara a cara. Ya no iba a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber llanto para todos los que crean en Cristo. Terriblemente, a los que no crean, pues va a ser un lugar eterno porque no hay salida y Dios es eterno, de tormento. Así que el llamado, ¿cuál es? Arrepiéntete de tus pecados. No tienes que confesármelos a mí, tienes que confesárselos a Dios y creer en Cristo. Eso dice la Biblia. No es algo que yo me inventé. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya castigó a su Hijo para salvarnos. ¿Sí? Que Dios los bendiga, que tengan buena noche.